Hola, bien estimados. Vamos a tener la capacitación, ¿sí? De el uso de los elementos de protección individual, ¿ok? Un poquito ahí el brillo de la pantalla y el calor. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y puedan tomar atención a esta capacitación debido a que va a ser evaluada, ¿sí? Debajo acá de la descripción del video van a tener un link o pueden pedir a administración para poder dar su examen. ¿Ok? Entonces, ya aquí compartiendo mi pantalla, ¿sí? Aquí vamos a salir todos especialistas en el uso y recomendaciones de elementos de protección personal o los EPPs, ¿no? Entonces, voy a compartir lo siguiente. Un momentito, estoy posicionándome. Muy bien, entonces, ¿cómo es que llegamos a este tema de los elementos de protección personal? ¿Okay? O EPI también se llama. ¿Ya? De repente van a escuchar, ¿qué es EPI? EPI es elementos de protección individual, ¿no? El hecho de que tú calces 42 y te den, imagínate un calzado número 40, ¿no? No va, te va a incomodar. Entonces, ese es el término EPI, ¿no? Elementos de protección individual. ¿Ok? Entonces voy a ajustar un poquito mi pantalla. A ver, vamos a ver si se puede. Creo que sí. Para poder optimizar. A ver. Ok, no sé si ahí se ve. A ver, voy a probar un ratito. A ver. Ya. A ver, por esta manera no se puede. Voy a cerrarlo. Un segundo. Modo presentación. Ok. Aparte, ya. De esta misma manera, ¿ok? De esta misma manera, para no estar dando tanta vueltas al asunto. Muy bien, entonces, antes de los elementos de protección individual, como se ve acá, como se aprecia, ¿no? Tenemos un formato que se llama un hiper C. Los hiper C son de tres clases, ¿ya? Hay hiper C continuo, hiper C básico. El primero es el hiper C básico, el hiper C continuo y el hiper C específico, ¿no? Entonces, aquí solamente para un ejemplo, puede ser cualquiera de los tres, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, una fila, vamos a verlo a detalle, ¿no? Donde hay recomendaciones de qué hacer frente a esos peligros, ¿no? Por ejemplo, tu tarea paso a paso en esta parte donde dice descripción del peligro, antes de eso está la tarea, ¿no? Y luego viene los controles que se toman frente a ese peligro, ¿ok? Que pueden ser uno de estos cinco, ¿no? Eliminación física del riesgo, sustitución, ¿no? Propiamente el riesgo, control de ingeniería, ¿no? Aislar al personal de riesgo, controles administrativos, cambiar la forma de trabajo, EPP, proteger al trabajador con equipos de protección individual. ¿Ok? Entonces, eso es antes de escoger los elementos de protección personal, como vemos, aunque es el menos efectivo, pero es el más usado, ¿no? Debido a que los otros controles requieren un poquito más, por ejemplo, en eliminación, eh, a veces es imposible eliminar, por ejemplo, una comprensora que genera ruido de tu proceso de trabajo porque esa comprensora sí o sí se tiene que usar. Se puede sustituir, sí, por una más moderna, una que genere menos ruido, ¿sí? Entonces hay forma, ¿no? Pero implicaría una inversión mayor, ¿no?
Estoy hablando solamente de la comprensora, ¿no? Si fuera otro equipo, imagínate, ¿no? No más costoso, una máquina que vale $500,000. Entonces pueden aplicar otros controles, ¿ya? Entonces el EPP es el último, ¿no? Que se puede usar. Hay otros controles. Ok, aquí tenemos la matriz de riesgo, como lo vimos, ¿no? En este caso, bueno, hay varias metodologías. Este es de 6x6, una matriz de 6x6. Ya. Como ven, aquí en esta primera parte, voy a mover un poquito mi foto. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí una actividad, ¿no? Limpieza de parques del distrito, ¿no? Una actividad, un trabajo. ¿Qué peligros habrá en esa actividad? ¿No? ¿Qué consecuencias, ¿no? Que se puede convertir en riesgo? ¿Qué métodos de control existentes hay? Ya vimos que hay 5, ¿no? 5 métodos de control en la diapositiva anterior, ¿sí? Aquí, ¿no? Estos 5, jerarquía de control, ¿qué controles hay? Entonces, y aquí, de acuerdo a la metodología, se ponen los números para que vote los colores que hay aquí, en este caso, ¿ya? Entonces, como vimos, la actividad limpieza de parques del distrito, ¿no? ¿Qué peligro hay? Manipular herramientas de corte y carguío, ¿no? Recojo de maleza y plantas cortadas, labores desarrolladas en la vía pública, ¿no? Para el personal de limpieza. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer esta primera parte? Por ejemplo, manipular herramientas de corte y carguío. Puede traer golpes, cortes, afecciones al oído por el ruido, lo que genera las máquinas, ¿no? De corte. Dolores musculares por manipulación de herramientas, ¿no? En este caso las cizallas, ¿no? ¿Imaginas? Entonces, y así cada una de las actividades, ¿qué consecuencia tiene esa fuente de peligro, ¿no? ¿Qué consecuencia? ¿Qué podría suceder? ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué métodos de control existente hay? Entonces, acá mencionado, ¿no? Se ha entregado guantes, ropas de trabajo, pantalón, chaqueta y gorra al personal de limpieza, ¿no? A fin de poder eliminar, prevenir, disminuir, ¿no? El posible accidente, ¿no? Si usa guantes, eh, pues quizás no se va a evitar el corte, pero si se llegara a cortar con guantes, pues ya es menos el accidente que tendría, ¿no? O incidente que tendría esta persona que usa guantes, ¿no? Pero el no tener nada, definitivamente sí, eso es más crítico, ¿no? Podría terminar en una cercenación de una parte de su mano, ¿no? De una parte del dedo, ¿ok? O otra parte de su cuerpo, ¿no? Si no tuviera estos elementos de protección personal, ¿ok? Entonces aquí vemos la continuación, se ponen unos números, ¿no? Tiene una interpretación cada uno de tus números. Y aquí, ¿qué métodos de control a implementar? ¿Qué hay? ¿No? Métodos de control existentes, ya en este caso EPPs. Y aquí, ¿qué más se va a implementar? ¿No? ¿Y quién es el responsable? ¿No? En este caso menciona, dice, a ver, brindar capacitación sobre manipulación de herramientas y manipulación de carga, ¿no? Por el tipo de riesgo a los cuales están expuestos, ¿no? Entonces, esto ya, si dice brindar capacitación, vamos aquí a la matriz que dice control administrativo, cambiar la forma de trabajo. En este caso también aplican los procedimientos, las capacitaciones, los instructivos, ¿no? Entonces con eso ya estamos aplicando, aparte de EPP que se ha dado, se sube a este tipo de jerarquía de control administrativo. ¿Ya? Entonces como vamos a ser especialistas en el tema de EPPs, vamos a enfocarnos en los CPPs. Aparte de la matriz de I/C, identificación de peligro y evaluación de riesgos y su control, también tenemos nosotros al ingreso, ¿no? En la planta tenemos este mapa de riesgos. Sé que algunos los han observado porque está en un lugar visible, ¿sí? Entonces vemos aquí qué elementos de protección se utiliza en cada una de las áreas, ¿ya? Hay otro mapa donde está más específico también con su lectura, ¿sí?
Este es un mapa de riesgos, ¿ya? Está qué significa cada uno de estos símbolos, ¿no? Uso obligatorio de zapatos de seguridad, de casco, de guantes, de mascarillas, ¿no? Entre otros, ¿no? Y qué peligros hay también, ¿no? Ok, acá por ejemplo extintores, prohibido fumar, riesgo eléctrico, eh, prohibido caño abierto o dejar abierto el agua, ¿no? Ok, entonces nos enfocamos específicamente en nuestra capacitación, que es los elementos de protección personal o EPI, como les mencioné, por zonas, ¿no? Acá no se ve, creo, vamos a cambiarlo de color, ¿ya? Para que sea más visual. A ver, ahí está. Más visual. Entonces se ha dividido en 6 zonas específicas a proteger, ¿no? Si en tu área de trabajo hay eh, un tipo de peligro con la cabeza, ¿sí? Entonces tendrás todo lo que menciona en esa parte azul, ¿no? En la parte superior, ¿no? Tendrás los cascos, gorros, viseras, protectores auditivos, lo que aplique para ti, ¿no? Pero hay todas estas características para proteger la cabeza, ¿ok? Si es el tema de los ojos y caras, tendrás las gafas de seguridad, las caretas, las máscaras, ¿no? En este caso ahorita, por ejemplo, hay demasiada luz y el brillo de la pantalla me está afectando la vista. Estoy utilizando este tipo de protección, ¿no? ¿Ok? En vías respiratorias, pues tenemos las máscaras respiradores, hay de varias características, ¿no? Puede ser full face, el, mediana face o simplemente que te cubra la nariz, ¿no? Las vías respiratorias. Manos y brazos, guantes, mangas protectoras, entre otros, ¿no? Guantes también tenemos de muchas características, ¿no? De nitrilo, de cuero, de soldador, media manga, manga completa, entre otros, ¿no? De hilo, de badana, ¿no? Pies y piernas, botas de seguridad, polainas, escarpines, ¿no? Y para el cuerpo, los delantales, los overoles, los trajes especiales, ¿no? En este caso, vamos a verlo a detalle más adelante. Pero el tema del uso de elementos de protección individual es todo esto, ¿no? Entonces, si te vienen en el examen, guantes, mangas y protectores, ¿qué zonas de tu cuerpo protegen? Facilito, ¿no? A sacarse 21. ¿Ok? Muy bien. Hay una norma técnica vigente aquí en Perú, una norma técnica peruana, es la simbología, ¿no? Que se utilizan. Ellos te dicen qué colores usar, qué tamaño, qué distancia, de qué tipo de material y todo eso, ¿no? Entonces, eso es un punto para saber también. Podemos conocerlo también, pero ya a otro precio. No vamos a demorar mucho más, ¿ya? Pero pueden buscarlo con esta referencia, ¿ya? Y ahondar un poquito más ahí. Eh, Ahora, por el tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la tarea que usted tiene, si en su área tiene un peligro de tipo químico, entonces va a tener que usar guantes resistentes a químicos, trajes impermeables, máscara con filtros. Y así, ¿no? Por ejemplo, en físicos, cascos, gafas de seguridad, protectores auditivos, calzado de seguridad. Y así con cada uno de los tipos de peligros que encuentres en tu área, ¿no? Los EPPs que se te ha brindado, los cuales has firmado en tu hoja de entrega de EPPs, es justamente la que se ha identificado en tu área ese tipo de peligros. Si no, puedes conversar con el supervisor de seguridad o el jefe de tu área y puedes hacerlo llegar esa sugerencia, ¿no? Mira, tengo esto y puedo usar esto, ¿no? ¿Ok? Muy bien, aquí un poquito más de conceptos, ¿ya? Para proteger la cabeza, un poquito más de teoría, ¿sí? Pues en resumidas cuentas, ¿no? Te protege el cuello y la cabeza de lesiones graves, ¿no? Por ejemplo, de impactos y perforaciones, choques contra superficies afiladas,
caídas, también descargas eléctricas y quemaduras. Entonces, eso es lo que te puede proteger un casco de seguridad, ¿no? Contra estas 5 características. ¿Okay? En lo que es descargas eléctricas, por ejemplo, hay cascos dieléctricos, ¿no? Si tú realizas mantenimiento eléctrico o mantenimiento, entonces tiene que haber ciertas características de tus elementos de protección, ¿no? En este caso del casco. ¿Okay? Acá seguimos. ¿Por qué es importante proteger tu cabecita o nuestra cabeza, ¿no? Aquí está, traumatismo, fracturas de cráneo, lesiones en columna cervical, ¿no? Recordemos que también te protege el cuello, ¿ok? Entonces, otra es, como mencioné, al utilizar un casco de seguridad adecuado, los trabajadores se protegen de una amplia variedad de riesgos laborales, contribuyendo a un entorno más seguro y saludable. ¿De acuerdo? Aquí vamos a pasarlo un ratito rápido, pero puedes ponerlo pause para poder leer y comprender el concepto un poquito más a detalle. Y también puedes hacer tu examen, ¿ya? Pero lo que estoy mencionando ya es básico, ¿no? Entonces podemos revisar mucho de cada una de estas partes. Cómo se hace mantenimiento. Importancia de elegir el casco adecuado. Esto lo realizan el supervisor de seguridad, el ingeniero, que es asesor, ¿no? En función al tipo de trabajo que tienes y también con las sugerencias de ustedes. ¿Okay? Mantenimiento de casco. Deben inspeccionarse regularmente, reemplazarse cuando presenten signos de desgaste o daño. Normalmente los cascos o el tipo de material presentan rajaduras y hay que renovarlos, ¿no? También a veces en estas partes donde se llevan otros aditamentos como orejeras, lentes o protectores faciales, también a veces tiende a romperse, hay que reemplazarlo, ¿no? Ok, por uno nuevo. Uso correcto del casco. El casco debe ajustarse correctamente, utilizarse en todo momento en las áreas donde exista riesgo de lesiones de cabeza. Ok. Aquí tenemos los diferentes tipos de cascos. Por acá tenemos una ficha técnica también, ya que podemos revisarlo. Pero ahorita, bueno, no es tan amplio el tema, pero sí cada uno de los elementos de protección individual tiene una ficha técnica donde te dice para qué tipo de peligro es, para cuánto voltaje resiste, bajo qué norma está hecha, ¿no? Todos los elementos de protección individual están hechas bajo 2 normas, una norma ANSI y una norma UE, ¿sí? La norma ANSI aplica para América y la norma UE aplica para la Unión Europea, ¿ok? Entonces aquí vemos los diferentes tipos de cascos, ¿no? Yo he usado esto, ¿no? Acá tiene un tipo de material que es muy duro, ¿sí? Entonces, los bomberos, los militares, la moto, ¿no? Entre otros, ¿no? Ahora, los colores, ¿sí? ¿Qué significan los colores? Básicamente sirven como una ayuda visual, ¿sí? Para poder distinguir en una obra, por ejemplo, que tengas 200 trabajadores y todos utilizan casco azul. ¿Quién es quién, no? Entonces, para eso, como una buena práctica, ¿sí? En el tema básicamente de construcción o gas, en hidrocarburos, en minería, se han definido estos colores como una buena práctica. ¿Okay? Entonces, no es una norma, pero es una buena práctica. ¿Okay? No hay una norma técnica que te diga que de tal color es tal persona. Por lo general, ¿no? Los cascos blancos lo utilizan, ¿no? Los ingenieros, arquitectos, gerente, capataces, supervisor, ¿no? Pero no necesariamente es ello, ¿no? Aquí en Perú específicamente. ¿Okay? Protección auditiva. Ahí está. El ruido es un tipo de peligro físico, ¿sí? En nuestra capacitación de identificación de peligros vamos a tocarlo un poquito más de esto, cuál es el mínimo, el máximo, los niveles límite máximos permisibles, ¿sí? El LMP se conocen, recordemos que son en decibeles, ¿sí? Y
hablamos de zonas industriales, una clasificación, ¿no? Zonas residenciales, zonas especiales. Cada uno de estos tienen un valor. ¿Okay? Pero si estamos en el trabajo, entonces estamos en una zona industrial, ¿no? Que tiene sus propias características. Y también las frecuencias, ¿no? Hay de varios tipos también, que te protege toda la oreja o el canal auditivo, ¿no? Como le mencioné, los cascos también vienen para poder adherir, ¿no? Entonces, el ruido se mide en decibeles en la área de trabajo, 80 en zonas industriales, 70 en zonas domésticas, 60 en zonas especiales, ¿no? Hay una resolución ministerial de ergonomía donde justamente te menciona todo ello. Para proteger los ojos y el rostro, ¿okay? Tenemos caretas full face, lentes, ¿sí? Todo esto están diseñados bajo normas, como te mencioné, una norma ANSI, que es una norma americana, o norma UE, que es una norma europea. ¿Sí? Y cada uno de ellos está diseñado para una función específica. Y hay de varios tipos, ¿no? En este caso, ¿no? Los antifarras, las que se utilizan sobre lentes también, ¿no? Porque si tú utilizas lentes de medida, adicional a eso, pues tus sobrelentes, ¿no? Como medio de protección. Ok. Hay otros que vienen adheridos al casco, en este caso con esta característica del soldador, ¿sí? Y cada uno de estos también tiene su ficha técnica en función a la marca y al tipo de uso que le vas a dar. ¿Okay? Protección respiratoria. Tal como menciona ahí, esencial en ambientes contaminados, ¿no? Mascarillas y respiradores que filtran partículas y gases dañinos, ¿no? Previniendo enfermedades, ¿sí? Enfermedades específicamente como eh, a los pulmones, ¿sí? A los alveolos pulmonares, que es donde básicamente eh, afectan más este tipo de peligros, ¿no? Ok, también tenemos de varios tipos, ¿sí? Cuando uno respira, pues hace las dos funciones, ¿no? Respiración y inspiración, ¿no? Entonces, botamos el monóxido de carbono y ingresa el oxígeno con otros elementos también, ¿no? Que son esenciales para nuestro sistema respiratorio. En el ambiente de trabajo, entonces hay de varias características, desde la más simple hasta eh, la más especializada, ¿no? Para diferentes tipos de peligros, en este caso de partículas o de humos, ¿no? Normalmente se utilizan en pintura, ¿no? En esmerilado, ¿no? En la zona metalmecánicas, o las que generan gases o humos específicos, ¿no? Estas llevan filtros, ¿no? Que se cambian en función al tipo de peligro que uno está expuesto. ¿Okay? En nuestra área no tenemos algo en específico, ¿sí? Así que se les dota de una mascarilla si se le requiriera. ¿Okay? La protección para el cuerpo, tal como vemos, voy a poner el color blanco, y ya está. Ahí un poco resalte más. Como lo vimos, los mamelucos, los uniformes, aquí vemos varios de ellos, los chalecos y trajes especiales también, ¿no? Como los aluminizados y los antiflama. Los aluminizados, por ejemplo, si se trabaja a altas temperaturas, ¿no? Lo utilizan bastante en lo que es la fundición. Los antiflama, estás en un lugar donde puede ocurrir un incendio, ¿no? En este caso los hidrocarburos en algunas zonas, ¿no? En específico. ¿Okay? O mandiles de cuero también, ¿no? Chalecos antirreflejantes. ¿Okay? Hay de varios tipos. Este es un resumen solamente, porque en realidad hay para hablar una clase completa más de cada uno de estos tipos, ¿okay? Con su hoja técnica y todo ello, ¿no? Entonces ahí tienen una referencia y pueden buscar, ¿no? La hoja técnica
de cada uno de estos tipos y también de acuerdo a la marca, ¿no? Marca 3M, la que me acuerdo la más comercial, la más común también de usar, ¿sí? Entre otros, ¿no? No lo estoy diciendo comercial, pero es entre otros. Ok, protección de manos y pies. Pues como primera parte vimos los guantes. Hay de varios tipos aquí. Guantes de hilo, las mangas, guantes de soldador, guantes de nitrilo, las bolainas o escarpines, botas dieléctricas, ¿no? A los que hace mantenimiento, y el calzado de seguridad por áreas, ¿no? Entonces hay de varios tipos. Ok. Bueno, eso es todo la capacitación, así que pueden reforzarlo viendo el video nuevamente, ¿sí? Y aquí abajo de este video, ¿sí? Ahí. Abajo hay una descripción, ¿ya? Ahí van a encontrar un link donde pueden encontrar el examen, pueden imprimirlo o pueden pedir a administración para que les haga llegar y puedan dar su examen y podamos evaluarlos, ¿ok? También va a estar estas diapositivas para que puedan repasarlo, ¿de acuerdo? O puedan repasar el video también, ¿ok? Gracias entonces por su atención. Estamos viéndonos en un próximo video y puedan reforzar la capacitación que se le está brindando. No se olviden, importante aprobar el examen, ¿ok? Y repasar este material referente a los elementos de protección personal. Gracias.